A ver, dice, Haití ha colapsado. Pandillas, mercenarios y guerra urbana. Solo Fonseca. Vamos a ver qué nos dice Solo Fonseca sobre Haití, bro. Haití se ha convertido en el infierno en la tierra. Un vehículo de las fuerzas del orden calcinado en las calles de Puerto Príncipe. Una escena ya habitual en la capital haitiana, controlada en casi un 90% por las bandas armadas. Las pandillas comenzaron a aterrorizar a la población, quemando casas, asesinando sin consideración, violando a mujeres y niñas. Apenas queda gente dispuesta a hacerle frente a las bandas. Están a la izquierda, a la derecha y detrás de nosotros. Hay líderes de pandillas por todas partes. La capital está rodeada. Las pandillas han tenido una presencia destacada en Haití durante muchos años, pero recientemente su poder ha experimentado un aumento significativo, lo que les ha Puerto Príncipe. permitido reforzar su control sobre la capital y expandir su influencia por toda la nación. La ley y el orden han desaparecido. El Haití sí es una locura, bro. Haití sí es una locura. fenómeno se llama Boacalé y siempre lo hemos condenado. Consiste en que unos jóvenes interrogan apresuradamente a otros, deciden que son bandidos armados. Un estado fallido, América. Un estado fallido. Como no lo hay en más ningún otro país de América. Ni siquiera El Salvador pre-Bukele estaba así. Ni siquiera México está así. Y los ejecutan, les prenden fuego y los queman. Sin embargo, hay un grupo de países que están dispuestos a enviar sus hombres al infierno para recuperar Haití. Tras meses de expectativa, Tienen mejores armas que los 1000 ancianos de Maduro. Esa es la otra, bro. Esta gente tiene más armamento que el ejército de Maduro. el primer grupo de policías kenianos aterrizó el martes en Puerto Príncipe como parte de una misión internacional para restablecer la De Kenia. seguridad en Haití. Un contingente de 24 oficiales de Jamaica y Belice desembarcó en Puerto Príncipe como parte de la misión internacional de seguridad respaldada por la ONU para ayudar al país en su lucha contra las pandillas. La Asamblea Legislativa de El Salvador acaba de aprobar el envío de tropas salvadoreñas a Haití a formar parte de Creo que ya era hora, ¿no? la Espera que misión lo mejor es que intervengan toda esta serie de países y que no intervenga Estados Unidos, porque entonces los surdos van a empezar a llorar ocupación, bro. multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, más que lidera Kenia. Pero no solo hay fuerzas de otros países, también hay compañías privadas. Eric Prince afirmó que su empresa Vectus Global llegó a un acuerdo de 10 años con Haití para combatir las bandas criminales. La pregunta es, ¿lo conseguirán? En este vídeo os lo voy a contar. Hace un año Haití llenó las portadas. Estados Unidos dice, vamos a intervenir militarmente en Haití para arreglar la situación. Y la arreglan. Y vas a ver durante 50 años más a la izquierda llorando que Estados Unidos ocupó Haití. De todos los medios internacionales, el país se había convertido en un infierno. Las bandas criminales habían tomado el gobierno y no había ninguna solución a la vista. Después de esto, nadie ha vuelto a hablar de Haití. Y la pregunta es, ¿qué ha ocurrido? No lo vamos a conseguir, Fonseca, sacaste un vídeo, es cierto. Desde entonces? Pues no, la situación no está La volvió a mufar. mejor. Puerto Príncipe se ha convertido en la versión caribeña de Necromunda. Ya hay más Warhammer referencias. de 1 millón de desplazados. Dijo Necromunda. Fonseca está haciendo Warhammer referencias. Nah, lo evangelizamos, bro. Lo evangelizamos. En un país de 12 millones de habitantes. En ese vídeo, el que hice hace un año, también os conté que Kenia se había ofrecido para poner orden en Haití. Y diréis, ¿Kenia? ¿Pero qué pinta Kenia en Haití? Pues que la ONU aprobó una misión liderada por Kenia para acabar con las pandillas haitianas. Básicamente no había muchos más países voluntarios, pero también se han sumado a esta misión otros países como El Salvador. Sí, habéis oído bien. Nayib Bukele quiere aplicar la mano dura que le ha hecho famoso en su país, y para eso ha contratado a un viejo conocido de este canal, Eric Prince. Sí, el mismo Eric Prince que prometía que derrocaría a Nicolás Maduro. ¿Os acordáis? We're almost there. Y casi Venezuela. No sé qué pasó con Alto vendedor de humo. el dinero que donó la gente para una operación que nunca ¿Cómo que qué? Se lo endifó. se realizó. Pero ahora Eric Prince tiene a mercenarios en Haití. Si hacen lo mismo que han hecho en Venezuela, estamos apañados. Por eso, las preguntas que me hago en el vídeo de hoy son: 1. ¿Puede la ONU acabar con el caos en Haití? 2. ¿Cómo las bandas? A ver, que estamos viendo, me distraje viendo un video cómo están los equipos de Rally Dakar. Solo quedan 4 días, qué pena que no estés aquí. Estoy tan contenta que te he dejado seco, no te ríes. Te van a sacar, te vas a sacar igual, te vas a sacar, Will. Queda el corazón. Estamos viendo un video de Fonseca sobre el tema de Haití. Tomaron todo el país. 3. ¿Qué pinta Eric Prince en todo esto? Y 4. ¿Conseguirá acabar con las pandillas? Un poco de humo había en ese avión. Había sin H y con V, bro.
Si no es porque yo escribí ubicar con H, te regañaba ahora. Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... ¿Quieres profundizar más en el maravilloso mundo de la geopolítica? Más en la cumbre. Bienvenidos a mi canal. Muchos os estaréis preguntando cómo es posible que todo el país haya caído en manos de las bandas. Pues bien, para explicar el origen de estas bandas tenemos que remontarnos a la época de Papa Doc. Este fue un brutal dictador que de la gobernó... historia de Haití no sé absolutamente nada, bro. Sé que terminaron independizándose de Francia con... ¿Cómo se llamaba el que se independiza de Francia? Macandal, puede ser. O Macandal era estadounidense. ¿Macandal era de Haití o era estadounidense Macandal? Macandal era de Haití, ¿no? Macandal era... No tengo idea. Sé que se independizan de Francia y sé que después hacen un apartheid al revés. O sea, empiezan a sacar del servidor de la vida a todo lo que no fuese un poco de su tez. ¿Sabes lo que te digo? Hicieron un apartheid al revés y poco más. Luego estaban endeudados con Francia y el país se fue a la mierda. No, Haití desde 1957 hasta 1971. Pero no recuerdo si Macandal era haitiano. En 1958 el ejército lo intentó derrocar sin éxito. Así que para asegurarse de que los militares no intentaban hacer nada parecido, creó su propia milicia. Le metieron a República Dominicana a la fuerza y bueno. Los Tontón Macut, que significa literalmente los hombres del saco. Es un tirano que forma su propia milicia privada para matar a unos 30.000 de sus compatriotas, incluido cualquiera que desafíe su poder. Y los Tontón Macut son el origen de las pandillas actuales. Pero ¿cómo pasaron de ser una milicia a convertirse en grupos criminales? En el año 1986 ¿no lo fueron siempre? cayó la dictadura de Papa Doc, o bien. O sea, si estaban reprimiendo a la población, eran unos criminales siempre. No terminaron convirtiéndose. Desde su propia concepción lo eran, ¿no? Digo yo. Más bien la de su hijo, Baby Doc. El nuevo gobierno abolió a los hombres del saco. El problema, que nunca fueron desarmados. Conclusión. Ah, bueno. Ahora que no tenían jefe ni trabajo, se tuvieron que reinventar. Por tanto, se convirtieron en criminales comunes, conocidos como cenglendos, en los años 90, sembrando el terror, que evidentemente era lo que mejor sabían hacer. Pero el punto de inflexión llegó en el año 1994. 4 años antes, Jean-Bertrand Aristide fue el primer presidente de Haití elegido democráticamente. ¿El problema? Pues que 7 meses después, el ejército dio un golpe de estado que se convirtió en una auténtica carnicería. Después de años de controlar el país, los militares haitianos entrenados por los Estados Unidos no estaban listos aún para la democracia y dieron un golpe de estado. Aristide se exilió y el ejército asesinó a muchos de sus partidarios. Sin embargo, en el año 1994 consiguió volver a la isla gracias a una intervención militar de los Estados Unidos junto a la ONU. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Os preguntaréis. Disolver el ejército. De nuevo, miles de hombres armados y con entrenamiento militar se volvieron a encontrar en el paro. No me lo hubiese podido esperar, bro. Pero no se quedó ahí. Al igual que hizo Papa Doc en su momento, este también creó a sus propios milicianos. En este caso los llamó quimeras. Estos eran jóvenes de barrios marginales a los que les daban armas y les ponían a cargo de su barrio. Básicamente la versión haitiana de los colectivos chavistas. Pero a diferencia de Venezuela, el gobierno no era el único que utilizaba a estos grupos, porque los empresarios empezaron a contratar a estas pandillas para sus asuntos privados. Al principio, algunos empresarios utilizaban a jóvenes y bandas para atacar a sus competidores y les hacían saquear e incendiar tiendas de personas con las que no querían tener nada que ver. También hacían secuestrar a sus competidores. Y los políticos también financiaban a estas pandillas para conseguir votos o reprimir protestas. Sin embargo, a principios de la década de 2020, las bandas descubrieron una forma mucho más rentable de hacer dinero. Che, no habrá que alguien con ganas de ser su propio jefe. Empezaron a secuestrar a gente a diestro y siniestro. Así que ya no tenían que esperar a los encargos de políticos o empresarios. Eso significa que Puerto Príncipe se convirtió en la capital mundial de los secuestros. Y lo más curioso es que todos seguían el mismo patrón. Los lunes parecían ser días particularmente frenéticos, como si los secuestradores poseyeran una férrea ética del trabajo y quisieran empezar la semana con fuerza. Al mismo tiempo, por otra parte, los matones presionaban con más ahínco para recibir el pago a medida que se acercaba el fin de semana. Todos los lunes los secuestrados pedían un rescate de $150.000, pero si esperabas al viernes te hacían un descuento del 90%. ¿Por qué?
Pues porque querían el dinero para salir de fiesta. Además, también empezaron a cobrar peajes en puertos y carreteras. Por ejemplo, si 10 camiones cisterna pasan por la zona de Martissant y cada uno de ellos paga $750, ya ve cuánto dinero ingresan. Y al día siguiente hay que volver a pagar. Las bandas consiguieron la independencia financiera de los políticos y los empresarios. Y luego ocurrió lo que vimos en el vídeo anterior, el que grabé hace más de un año. El ex jefe de policía, un ex primer ministro y la mujer del presidente hicieron un complot para asesinar a este último, el señor Jovenel Ya se me perdió el lore, ya no sé en qué parte de la temporada estamos. Moïse. Después Haití se sumió en el caos. ¿Y qué vino entonces? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Necromunda. Haití sigue siendo un infierno. La situación es aún más complicada de lo que era antes. Puerto Príncipe, la capital Está haciendo más Warhammer referencia, haitiana, está controlada en un 90% por la coalición Viv Ansam. Y diréis, ¿esto qué es? ¿Es un partido político? Pues no, es la alianza de bandas criminales que obligó a dimitir al primer ministro cuando se encontraba en Kenia. Después de independizarse económicamente y de que el país se sumiera en el caos por la muerte del señor Moïse, los grupos criminales Estoy poniendo una camiseta que dice True Religion. Brand Jens. True Religion. que el país se sumiera en el caos por la muerte del señor Moïse, los grupos criminales vieron la oportunidad para tomar el control total del país. Como recordaréis, esta coalición estaba liderada por Jimmy Cherizier, el más brutal entre todos los jefes pandilleros. Este hombre cada vez acumula más poder en Haití. El líder pandillero Jimmy Cherizier, apodado Barbacoa, ex policía, es un mafioso. ¿Por qué Barbacoa? Espero que no sea por lo que yo creo que es lo de Barbacoa. Brutal que ha expresado su admiración por la antigua dictadura de Haití. El Viv Ansam no solo está por completar el control de Puerto Príncipe, es que además extendió su dominio a otras Espero que no sea por lo que yo creo que es. regiones como por ejemplo Artibonito. Esta es una de las pocas zonas agrícolas que tiene Haití. Pero no se han quedado ahí, también se han extendido al oeste, dejando la capital casi rodeada. Para que os hagáis una idea de la crisis que vive Haití, en Creo que era pirómano, ¿no? ¿Tú crees? total 1,5 millones de haitianos han sido desplazados de sus hogares desde que se inició ¿Qué población hay en Haití? el hecho de que las bandas tomaran el control. Esto es más del 15% de la población, que es de 11 millones, y creció un 24% respecto a 2024. ¿Pero por qué abandonan sus casas justo ahora? Como hemos visto, la violencia en Haití no es nada nuevo. Pues bien, 12 millones, tanto. Hay más habitantes en Haití que en Cuba. dejemos que un jefe de una de estas 12 millones hay en Haití. No te lo creo. pandillas nos lo explique. Cuando luchamos, no hacemos las cosas a medias. Primero hay que ahuyentar a la gente. Quemamos sus casas para que no tengan más remedio que huir. Entonces el camino está despejado para enfrentarnos al enemigo y puedes ver exactamente a quién disparas. Así no hay daños colaterales. Ah, ya. Solo le queman las casas. Claro, ok. ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Les Ajá, no, si era por su bien. quema sus casas, pero no hay daños colaterales. Pero el problema no es solo que muchos lo hayan perdido todo por culpa de estas bandas. Es que directamente no tienen ni para comer. Más de la mitad de la población está al borde de la hambruna. Haití vive una crisis de hambre sin precedentes, según el Programa Mundial Haití sí está en el horno. de Alimentos. En el horno, En medio de la creciente espiral de violencia, la organización ha intensificado sus esfuerzos para hacer frente a la inseguridad alimentaria. Y yo veo a la izquierda, compadre, que tanto se preocupa por la gente que pasa hambre y no es como, bro, no era... ¿No le sale pedir una intervención militar estadounidense en Haití? ¿Una ayuda, una intervención militar ahí para poder arreglar la situación? ¿No? Ahí no. Solo les preocupa a Palestina. Acá en Haití tampoco. Esta no es tan importante. Solo Palestina. Ok. Hablamos de 5,7 millones de haitianos y se espera que la situación vaya a empeorar el año que viene, 2026. La ONU está haciendo todo lo posible No a votos, claro. No a votos. por enviar ayuda. No olvidéis que Haití era conocido por ser el país de las ONGs. El problema es que las bandas roban todos los cargamentos y los venden o los distribuyen Lo mismo que pasa en Gaza. en los barrios que Jamás roba todo y ya está. Y no hay comida para el pueblo de Gaza. controlan. Así, de hecho, es como reclutan a nuevos miembros y se hacen pasar por Robin Hood. Así mismo meten más integrantes en Hamas.
dándole comida a algunos pocos y incentivándoles el odio a Israel. Hola. Es el modus operandi de todas las organizaciones Terrenator. ¿Pero por qué el gobierno no hace nada? Pues principalmente porque en Haití hay más comida que políticos dispuestos a solucionar el problema. Desde que fue asesinado Jovenel Moïse en el año 2021, el gobierno prácticamente ha desaparecido. El Palacio Presidencial de Haití está siendo atacado por hombres armados. Varios empleados han quedado atrapados en ese edificio y al menos 5 policías, según los reportes, han resultado heridos. Además, se registran enfrentamientos en la principal plaza de Puerto Príncipe, muy cerca del Palacio Nacional, entre pandilleros y la policía. Ahora, Haití tiene un gobierno de transición con un consejo presidencial provisional y un primer ministro temporal. Se suponía que iban a celebrar elecciones en 2025. El problema es que aunque echaron a Henry Ariel, como querían las bandas, a nuestro Charizard a la barbacoa no le pareció suficiente. El jueves, la tensión era alta en Puerto Príncipe. En un video difundido en las redes sociales, uno de los principales líderes de un grupo armado, Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue, anunció su intención de atacar varios edificios estatales. Por la mañana se produjo también un ataque armado en la carretera que conduce a la sede del gobierno. Claramente Barbecue quiere ser el nuevo Papi Doc, pero versión Pokémon. Y no es el único. Hay otros grupos que también quieren este puesto. El más importante es la banda Grand Grif de Luxon-Elan. La gente huyó de la comuna de Saint-Marc cuando la banda armada Grand Grif abrió fuego contra la multitud, dejando decenas de muertos a su paso mientras prendían fuego casas y vehículos. Las bandas llegaron y mataron a la gente, hubo un montón de víctimas. Para que os hagáis una idea de la brutalidad de estas bandas, se estima que al menos 5.600 personas murieron en Haití solo por su culpa en el año 2024. Por eso, Charmander Barbecue está en la lista de sancionados de la OFAC de los Estados Unidos y ELAN en la del Consejo de Seguridad de la ONU. El Grand Grif controla partes de Artibonita, donde se han peleado numerosas veces con la policía. La banda armada Grand Grif atacó de nuevo la comunidad de Artibonite 2 días después de que la Policía Nacional de Haití recuperara el control de la misma. La ofensiva habría dejado 2 muertos y casas quemadas. También controla barrios en la capital, pero su territorio llega hasta la frontera con República Dominicana. Y diréis, ¿qué significa todo esto? Pues que controla una de las rutas más importantes por donde entra toda la ayuda humanitaria. Eso es igual a mucho dinero en peajes. ¿Y qué hacen con este dinero? Se siguen financiando. Pues reclutar a nuevos hombres. Pásame el porro. Bies es el líder de la pandilla en este barrio. Nací en el gueto. Me hice luchador porque tenía que ganarme la vida. Ahora tengo auto, moto, una casa donde dormir y ropa elegante. Me va bien. Tengo todo lo que necesito. De verdad, si os gusta el tema de Haití, os recomiendo encarecidamente este documental. El señor que aparece no es el de los hombres de Elan, sino el de los hombres de Charizard, pero ejemplifica muy bien cómo reclutan estas bandas. Luego hay otra banda, la Coyorat Sanras, que también opera por su cuenta en las zonas del norte y el este del país. Y hay 27.000 bandas. Luego hay un montón. Es literalmente Necromundo de Warhammer, bro. De bandas sueltas con nombres de artistas de SoundCloud, como 5 Segón, los 400 Mazahuozo, pero luego tenemos a las Voix Kale, que es el nombre que reciben las fuerzas que se organizan en cada barrio para defenderse precisamente de las bandas. Entre el 4 y el 5 de septiembre pasados, al menos 15 presuntos miembros de la banda Grand Grif fueron asesinados en la localidad haitiana de Liancourt. La Policía Nacional de Haití calificó la operación como un éxito y destacó la participación de las fuerzas de autodefensa locales, que jugaron un papel clave en el enfrentamiento. Eso sí, estos grupos de defensa no solo se alían con la policía. Muchas veces recurren a la ayuda de otras bandas porque, ya sabéis, el enemigo de mi enemigo es mi aliado. Y colaboran con ellas para hacer negocios como extorsionar a comerciantes por protección, cobrar peajes, hacer secuestros, etc. En el criol, que es el idioma haitiano, Voix Kale significa madera pelada o tronco quemado. Y con eso ya os podéis hacer una idea. Yo aprendí a decir algunas malas palabras en criol cuando trabajaba acá, porque había algunos haitianos en la cocina donde he trabajado. Y me enseñaron algunas palabras en criol, pero ahora mismo no me acuerdo. Un petit soso creo que significaba bollo sucio o algo así. No me acuerdo cómo se decía. No me acuerdo cómo se decía bollo. Tienes el bollo sucio. Era un petit soso o algo. No me acuerdo cómo se decía. Hace mucho rato que no. Idea de los métodos que utilizan para defenderse de las bandas. Y es que muchas veces ellos mismos son los que hacen de juez, de jurado y de verdugo. El fenómeno se llama
el roomie mío estuvo más tiempo y aprendió más haitiano que yo. O sea, más criol que yo. Él seguramente todavía se va a contar. Bois-Calais siempre lo hemos condenado. Consiste en que Era un petit soso, tienes algo sucio. No sé si era... unos jóvenes interrogan apresuradamente a otros, deciden que son bandidos armados y los ejecutan, les prenden fuego y los queman. Líderes locales como Nertil Marcelín, en Delmas, distribuyen machetes puerta a puerta y organizan brigadas de autodefensa. La policía ha colaborado, en algunos casos, con ellos, porque es la única forma realista de hacerle frente a estas bandas. O sea que significa peste, o algo con peste. Debe ser que tienes algo con peste, un petit soso. Entonces, creo que sí era lo de tienes el pollo sucio. No me acuerdo qué significaba un petit soso. No, esa fue la primera frase que me enseñaron, pero ahora mismo no me acuerdo el significado. En teoría, la policía debería poder hacer su trabajo porque tiene unos 14.000 efectivos y el ejército tiene otros 1.300. El problema... Más abajo, en el centro de la ciudad, está de servicio la unidad antipandillas de la policía haitiana. Están a la izquierda, a la derecha y detrás de nosotros. Y si petit soso tienes la pinga sucia. Si petit soso tienes la pinga sucia. Y un petit soso tienes el bollo sucio. O con peste. Es algo de eso. Era si petit soso era uno y un petit soso era el otro. Uno era el bollo y el otro era la pinga, pero no me acuerdo cuál era cuál. Hay líderes de pandillas por todas partes. La capital está rodeada. La coalición Vivan Sam se estima que tiene entre 2.500 y 4.000 hombres. El Grand Grif entre 200 y 400. Y luego, entre el resto de pandillas y los Bois-Calais, tenemos un total de entre 10.000 y 20.000 hombres. Es un todos contra todos en Puerto Príncipe. Como sabéis, el combate urbano es uno de los más brutales de todas las formas de combate. Solo este año se estima que han muerto 2.680 personas y las fuerzas de seguridad no dan abasto. Un vehículo de las fuerzas del orden calcinado en las calles de Puerto Príncipe. Una escena ya habitual en la capital haitiana, controlada en casi un 90% por las bandas armadas. Cuando salí de mi casa había disparos por todas partes, la mayoría procedían de bandidos. Vivimos en una situación en la que el Estado es casi inexistente. Y cuando estas bandas estaban a punto de tomar el país, la ONU decidió intervenir y mandar refuerzos. Tras meses de expectativa, el primer grupo de policías kenianos aterrizó el martes en Puerto Príncipe como parte de una misión internacional para restablecer la seguridad en Haití, país asolado por la violencia de las pandillas. La pregunta es, ¿será suficiente para derrotar a las pandillas? No sé. Pues ahora mismo lo vamos a ver. Conquistar el infierno. Antes de seguir, si eres noticia. Y ahora, y los intentos No creo que sea suficiente. internacionales por arreglarlos son unos cuantos. El 1 de junio de 2024, la ONU decidió enviar a una fuerza de cascos azules. El nombre de esta fuerza era MINUSTA. Contaba con un presupuesto de 7.000 millones de dólares y estaba formada por 6.700 militares y 1.600 policías. Cuando llegaron los cascos azules y la violencia paró de aumentar, parecía que el país había encontrado cierta estabilidad. Sin embargo, solo sirvió para poner un torniquete. Las bandas seguían existiendo y haciendo de las suyas. Además, los cascos azules tampoco estaban libres de problemas. ¿Por qué? Pues porque el gobierno en Haití era muy débil. Cada vez que echaban a las pandillas de un barrio, el Estado... Me encanta como te dicen los zurdos que eso es el liberalismo Haití porque no existe el Estado. Si Haití es liberal porque no existe el Estado, entonces acaban de confirmar que la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler sí eran socialismo porque el Estado estaba en todos lados, ¿no? O sea, ya está, ¿no? Fin. Era incapaz de gestionarlo. Por tanto, la MINUSTA tenía que hacer sus funciones aparte de las de policía. Además, la misión de la ONU dependía de la policía haitiana, que estaba infiltrada también por las bandas para obtener información de inteligencia. Por tanto, en muchas ocasiones iban a ciegas o incluso tenían que actuar por su cuenta. Esto hizo que muchos haitianos empezaran a ver a los cascos azules como un ejército invasor. Pero la gota que colmó el vaso llegó con el terremoto del año 2010. ¿Qué tal? Yo soy Javier Alatorre con esta transmisión especial desde Puerto Príncipe en Haití. Por Twitter, Facebook llegaron dramáticos testimonios y las primeras fotografías. Estas fotos empezaron a mostrar el tamaño de la tragedia. Este terremoto le costó la vida a unas 316.000 personas. Pero es que poco después, otras 10.000 más murieron por culpa de un brote de cólera. Y alguno dirá, bueno, es normal que después de un desastre de este calibre aparezca alguna pandemia por culpa de los residuos, los destrozos, etc. El problema
El problema es que las investigaciones apuntaron a que la enfermedad había empezado en una base de la MINUSTAH, o sea, de la ONU, al lado del río Artibonite. Además, la enfermedad se habría extendido porque los soldados expulsaban las aguas negras al río de donde sacaban los lugareños agua para cocinar, lavar y beber. Ah, bueno. Pero la cosa no se quedó aquí. Al parecer, muchos de los cascos azules eran seguidores de Evo Morales. Su investigación encontró pruebas de que los cascos azules supuestamente intercambiaban comida y dinero por sexo. Mira. Una mujer incluso contó lo siguiente. La ONU, bro. Qué útil que es la ONU, bro. Increíble. Los cascos azules van a salvar el mundo. Veo una serie de niñas de 12 y 13 años que quedaron embarazadas de los cascos azules, quienes las abandonaron en condiciones miserables increíble, con sus bebés. Conclusión. La ONU siendo la ONU, bro. El escándalo fue tan grande que la ONU decidió retirar a los cascos azules. Las Naciones Unidas cierran oficialmente su misión de paz en Haití, después de que el pasado mes de abril se acordara una última prórroga de 6 meses al mandato de la misión, conocida por las siglas MINUSJUST, creada en 2017 en sustitución de la MINUSTAH. Y claro, una vez se fueron los cascos azules, lo poco que habían conseguido se vino abajo. Y como la ONU siendo inútil igual que siempre, bro. Ni siquiera haciendo algo hacen algo. Como ya hemos visto, a la ONU no le quedó otra que volver a intervenir. El problema es que para iniciar una nueva misión necesitaba un país que se atreviera a ponerse al cargo. ¿Por qué? Pues porque en sí no es una misión de la ONU. Básicamente, después de las anteriores, no quieren volver a mancharse las manos. Conclusión. Ellos promueven la misión, pero necesitan que un país se haga responsable de ella. Pero, ¿acaso alguien estaría tan loco para liderar una cruzada al infierno? Bueno, ahora Kenia. Pues sí, William Ruto, el presidente de Kenia. Y diréis, ¿por qué Kenia? Los keniatas, aparte de ser conocidos por ser excelentes corredores, también han sido los MVPs de muchas de las misiones más duras de los cascos azules. Por ejemplo, han estado en el Congo, en Somalia o también en Sudán del Sur. Por eso, mientras otros países veían la misión como una locura, para ellos era un lunes. Aparte, así Kenia consiguió aumentar su renombre a nivel internacional. Simplemente fueron un servidor con menos dificultad. Ahora estamos hablando de ellos. La misión fue aprobada por la ONU en octubre de 2023 bajo el nombre de Misión de Apoyo Multinacional de Seguridad. Pero para dejar claro que no era una misión de la ONU, le volvieron a cambiar el nombre por Gang Suppression Force. El problema: la financiación de esta operación aún tiene luces y sombras. Si bien esta misión fue aprobada por Naciones Unidas, no es propiamente una misión de paz de la ONU, por lo que no estará financiada por el organismo internacional. Mientras que la misión de 2007 contaba con un presupuesto de $7.000 millones, esta apenas ha conseguido levantar $600 millones. Conclusión: sobre el papel se iban a desplegar 2.500 soldados, liderados por un gran contingente de Kenia y además con aportes de Jamaica, Bahamas, Belice, Antigua y Barbuda, El Salvador y Guatemala. Tropas adaptadas para camuflarse sobre el terreno, sobre todo si tienen hijos. Sin embargo, solo llegaron 400 soldados keniatas y no fueron recibidos precisamente con los brazos abiertos. Y en este marco se ha producido el fallecimiento del primer efectivo de la fuerza multinacional, un oficial keniano que estaba operando en Haití, fue asesinado durante un operativo contra pandillas. Posteriormente llegaron algunos más. En total, el número de tropas de esta misión llega a unos 991 efectivos. 932 son keniatas, 150 de Guatemala, 78 de El Salvador, 23 de Jamaica, 6 de Bahamas y 2 de Belice. No, mirado. Que se han debido de pensar que Haití era un torneo de dúos del Fortnite. Y en parte no estaban muy equivocados. Las bandas criminales erigen barricadas como esta para mantener a la policía fuera de su territorio. A menudo utilizan contenedores de cargas que roban del puerto. Una parte del trabajo de los kenianos es remover los obstáculos con sus blindados. Pero esto no es nada comparado con los 6.700 efectivos de la MINUSTAH. Uno de los que dijo que iba a mandar tropas fue Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Según dijo en su momento, el año pasado, en 2024, iban a aportar su experiencia en la lucha contra el crimen organizado y todos aplaudieron al Donald Trump tropical. La Asamblea Legislativa de El Salvador acaba de aprobar el envío de tropas salvadoreñas a Haití a formar parte de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, más que lidera Kenia. Pero del dicho al hecho va un trecho, y al final Bukele solo mandó 78 soldados. Y allí surgió
Vendió humo. Una controversia Es que veía tu canal, bro. Era fan. que nos permite presentar ahora al otro gran actor de esta legión extranjera. ¿Recordáis el nombre de Eric Prince? Pues sí, la estrella de los mercenarios del tío Sam también está en Haití. Prince en Puerto Príncipe. Cuando Nayib Bukele dio marcha atrás en su promesa de enviar tropas, comenzaron los rumores que decían que había decidido reservar una parte de sus especialistas en la lucha contra las pandillas para una iniciativa privada. La fuerza mercenaria, liderada por Estados Unidos, también estará compuesta por europeos y salvadoreños, entrenados como francotiradores y especialistas en inteligencia y comunicaciones, así como activos navales y helicópteros. Y a diferencia de la iniciativa de Eric Prince en Venezuela, acordaos de ese ya casi Venezuela, donde recaudó fondos para... no se sabe muy bien qué, porque no terminó pasando nada, en este caso los rumores sí resultaron ser ciertos. Ante la falta de efectivos de la fuerza internacional, el gobierno de Haití, quiero decir, lo que queda de él, decidió contratar una nueva empresa de mercenarios creada ad hoc por Eric Prince. Esta empresa se llama Vectus Global. Eric Prince afirmó que su empresa Vectus Global llegó a un acuerdo de 10 años con Haití para combatir las bandas criminales que dominan hasta el 85% de la capital Puerto Príncipe. Muchos podríais pensar que esto es obra de Donald Trump. Al fin y al cabo, todos recordamos cuando en la campaña electoral dijo que los haitianos estaban comiendo a las mascotas de los estadounidenses. Poner orden en Haití significa que podría enviarlos de vuelta y poner a salvo a la patrulla canina. Hablamos de una población de 700.000 personas, de los cuales 100.000 están indocumentados. No es solamente el número, porque realmente no son más del 2% de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, pero sí son una de las nacionalidades que más le Como 50 millones, entonces. irritan al presidente naranja. No haitianos en general. O sea, en general los habitantes superan los 50 millones. Solución. O sea, de migrantes. No indocumentados. Documentados en general. O sea, Encargarle a contando indocumentados y documentados. la empresa de Eric Prince que se haga cargo del problema y que paguen los haitianos. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, por lo menos... Está mi barrio, el barrio en el que yo vivo, no me voy a doxear, pero está repleto de haitianos. Hay todo tipo de inmigrantes. O sea, en el barrio en el que yo vivo, hay todo tipo de inmigrantes. Hay mexicanos, hay venezolanos, hay haitianos, hay cubanos, hay de todo tipo de inmigrantes. Hay hasta argentinos aquí en el barrio. El barrio en el que yo vivo está repleto de inmigrantes. Sobre el papel, Donald Trump... Mis vecinos del lado acá son haitianos, del lado acá son haitianos, al frente son haitianos. Y justo al lado hay un policía estadounidense. O sea, justo al lado, aquí, alrededor de un barrio repleto de inmigrantes haitianos, cubanos, venezolanos, nicaragüenses, mexicanos, hay un policía. O sea, el tipo, de hecho, tiene un garaje, y en el garaje se pone ahí a ver fútbol rugby, se pone a ver el Super Bowl, el fútbol rugby, las cosas. Y abre el garaje, se sienta a verlo ahí tomando cerveza todas las tardes y tiene armas en el garaje. Todo es que el garaje está repleto de armas ahí, yo lo saludo, dímelo, policía, dímelo, no sé qué. No pasa nada, ¿viste? Pero... no tiene nada que ver. Pero, ¿cómo va a combatir Eric Prince a estas bandas? Pues atentos, porque esto os va a sorprender. El uso de drones, ya sea drones FPV o drones bombarderos. Sí, como los utilizados por rusos y ucranianos. Y no estamos hablando de rumores ni filtraciones dudosas, ya tenemos confirmación visual. Míralo con tus propios ojos. Eric Prince ha decidido aprender de los ucranianos y está utilizando drones de combate para luchar contra las pandillas. Desde marzo del año 2025, Vectus Global coordina ataques con drones cargados de explosivos, en colaboración con un grupo de trabajo especial del primer ministro interino Alex Didier Fields-Aimé. El gobierno de Haití ha contratado en los últimos meses a contratistas estadounidenses, incluido el señor Prince, para que colaboren en un grupo de trabajo secreto que desplegará drones para matar a pandilleros. El fundador de Blackwater tiene ya 200 hombres en Puerto Príncipe. La mayoría son salvadoreños, veteranos en la lucha urbana, y además también ha empezado a reclutar a combatientes locales. Pero este es solo el principio, porque Eric Prince quiere convertir a Puerto Príncipe en su nueva sede. Supongo que le ha tenido que gustar el nombre. Eric Prince, Puerto Príncipe. ¡Ah! Sin embargo, apenas lleva unos meses en Haití y ya ha provocado varias muertes de civiles.
Las letales operaciones con drones de Prince han matado al menos a 32 civiles, incluidos varios niños este año. Y diréis, ¿pero por qué esto es tan importante? En primer lugar, porque a nadie le gusta la muerte de civiles. Pero es que por el otro lado, Blackwater fue cerrada después de que una investigación del Congreso concluyera que había matado a 17 civiles en Irak sin ninguna justificación. Entonces, ¿cómo es que Erik Prince se permite ahora tener tantas bajas colaterales? ¿Recordáis cuando os he dicho antes que sobre el papel Donald Trump no tiene nada que ver con la operación de Vectus Global en Haití? Esto es porque en Irak, Blackwater estaba contratada por el gobierno estadounidense. Eso significa que tenían que dar explicaciones al Congreso. Sin embargo... Realmente una estrategia. Donald Trump, ya que plantea la idea de las fronteras cerradas, etcétera, etcétera, una de las mejores cosas que puede hacer Donald Trump para conseguir su sueño de unas fronteras cerradas en Estados Unidos es haciendo que mejoren los países de los que vienen esos inmigrantes y así esos inmigrantes no tienen que mirar. ¿Sabes lo que te digo? Porque la gente huye de países que están en la mierda. La gente que se va de México está hasta la pinga del narco. La gente que se va de Haití está hasta la pinga de las pandillas. La gente que se va de Venezuela está hasta la pinga del chavismo. La gente que se va de Cuba está hasta la pinga del socialismo. Tú quitas las pandillas en Haití, quitas el narco en México, quitas la dictadura en Venezuela, la dictadura en Cuba y esa gente van a dejar de emigrar de ahí. De hecho, muchos de ellos probablemente vuelvan a su patria. ¿Qué estás esperando, Donald? Tío Donald, ¿qué estás esperando? Ahora Erik Prince está contratado por el gobierno de Haití. Y el gobierno de Haití no tiene buena fama de saber utilizar mercenarios. De hecho, eso lo hacían más bien las bandas Me has hecho peores chistes a mí. Devuelve el follow al señor Humo Fonseca, que ahora controlan en el país. Sin ir más lejos, para asesinar a Jovenel Moïse, los miembros del complot decidieron contratar a unos mercenarios colombianos que los hicieron pasar como escoltas para gente VIP. De momento, la fuerza de supresión de bandas y los mercenarios de Erik Prince hay que reconocer que han tenido cierto éxito, al menos si los comparamos con el presupuesto que tienen. Sin embargo, a nivel general, excepto por un par de rehenes menos, la situación en Haití sigue estando igual. Así que llegados a este punto, ahora el turno es para vosotros. ¿Creéis que algún día terminará el caos en Haití? No. ¿Debería la ONU enviar más tropas? No. ¿O deberían dejar el país La ONU no. La ONU no. a su suerte? ¿Será La ONU es mejor que no haga nada, bro. La ONU lo que tiene que hacer es desintegrarse. la empresa de Erik Prince clave en la lucha contra las bandas? ¿O, como tantas otras veces en la historia de Erik Prince, terminará siendo simplemente puro marketing? ¿Conseguirá Charizard Barbecue ser el nuevo Papi Doc? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios, pero no os vayáis todavía porque ahora llega la sección más personal de este canal. ¡Vamos! Yo creo que la ONU debería dejar de hacer cosas de la ONU, bro. Tienen que dejar de ser la ONU, bro.